Si hay un lugar emblemático a los sentimientos de las personas que residimos en la ciudad de Corrientes, es la Plaza 25 de Mayo. Y hoy los correntinos podemos disfrutar de este solar histórico renovado, en una obra que duró 2 años, donde trabajaron prácticamente 80 obreros en tiempos de pandemia. Se trabajó por los 19.297 metros cuadrados de esta plaza y utilizando toda la tecnología y los recursos del siglo XXI para nuestra posteridad. El equipo fue coordinado por provincia, municipio y nación, ya que esta plaza fue declarada Monumento Histórico Nacional en el año 1989. Vamos a recorrer su historia y su espacio de la mano de Alexis Davat. ¡Vamos! Alexis, ¿cómo estás? Qué hermosa quedó la plaza, y esto es el corazón del casco histórico de nuestra ciudad. Exactamente, es el núcleo del centro histórico de nuestra ciudad. Esta es la primera plaza de la ciudad, la plaza más antigua de Corrientes. Tiene una historia que está estrictamente vinculada a la fundación de la ciudad. Nosotros suponemos que aquí mismo se desarrolló el acto fundacional, la ceremonia de fundación de la ciudad fue en este mismo solar de la plaza histórica. ¿Cuántos años y cuánta historia y cuántos personajes han transcurrido, ¿no?, por este espacio? Sin duda, si bien los españoles desembarcaron en la Punta Arasatí, sí, y hubo un primer emplazamiento de la ciudad en la Punta Arasatí con el viejo fuerte, ¿no es cierto?, aquel fortín que se llamó el Pucará y que era una primera empalizada que sirvió de, digamos, para guarecerse o de cobijo para los primeros vecinos. Este es el lugar donde se produjo el acto fundacional. Sí. Por lo tanto, la Plaza 25 de Mayo constituyó el basamento de lo que fue después el desarrollo urbanístico de la ciudad. Claro, de la ciudad. En torno a este espacio se fue desarrollando y creciendo. Es como un mojón a partir del cual se diseñó la cuadrícula de la ciudad. Desde este espacio, que siempre fue un vacío de manzana, sí, es decir, nunca tuvo construcciones, claro, en el medio, esta plaza siempre fue un vacío de manzana. Desde aquí se diseñaron las cuadrículas para las primeras manzanas de la ciudad. Exactamente, para que ahí se desarrolle. Bueno, y contame un poco, vamos a hablar de los elementos de la plaza. Bueno, lo más importante de decir es que esta plaza de armas, como se llamó originalmente en tiempos de la colonia, era el centro de la vida social, de la vida cívica y religiosa de la ciudad. Aquí se desarrollaban las grandes festividades, tanto cívicas como religiosas, porque frente a esta plaza estaban emplazados los edificios de mayor significación de la ciudad con funciones cívicas y religiosas. Frente a la plaza, y donde hoy vemos a la jefatura de policía, estaba emplazado el cabildo de la ciudad, ¿no? En ese mismo solar, y hasta 1905 existió el cabildo de la ciudad. Frente a la plaza también, y en el solar que hoy ocupa la Casa de Gobierno, el Palacio de Gobierno, existió hasta fines prácticamente del siglo XIX la iglesia matriz, la primera iglesia de la ciudad que fue construida en ese mismo solar en la esquina de Salta y 25 de Mayo. Exacto. En esta esquina de Buenos Aires y 25 de Mayo, el antiguo solar de los Mercedarios, existe desde 1635 la iglesia y el convento de Nuestra Señora de la Merced. Por lo tanto, esta plaza ha sido escenario de innumerables la protagonista fiestas, de la ciudad. La protagonista de las fiestas cívicas y religiosas de la ciudad. Exacto. Bueno, y contame ahora, lo tenemos a San Martín. Bueno, este monumento a San Martín
existe desde el siglo XX. Antiguamente, durante el siglo XIX, el monumento de la plaza era una columna que homenajeaba a la Constitución. Era el monumento a la Constitución y tenía al final una imagen de la Madre Patria. La Madre Patria o la República estaba representada en esa columna que era el monumento a la Constitución. Este monumento es de 1902. Al iniciarse el siglo XX, existe una ley nacional que establece que en todas las plazas principales del país debía haber un monumento que homenajeara la memoria del padre de la patria. Claro. Entonces, este monumento se encargó a un gran escultor argentino, José Luis Daumas, quien confecciona esta escultura. Es una estatua ecuestre en bronce que representa al Libertador en el momento del cruce de los Andes. Exacto. Está indicando hacia el este, en una manera de indicar hacia el lugar donde está el Palacio de Gobierno. Perfecto. Mirando hacia la Casa de Gobierno. Ok, ¿tiene que ir siempre señalando a ese punto? No, generalmente todos los monumentos ecuestres al Libertador señalan hacia las montañas, claro, de la cordillera, sí. Exactamente, señalan la cordillera, pero en este caso particularísimo, nuestra plaza tiene a San Martín mirando hacia la Casa de Gobierno. Hacia la Casa de Gobierno. Bueno, ¿seguimos recorriendo? Seguimos recorriendo la plaza y tenemos para ver la retreta, sí, la fuente, sí, el mástil y otros lugares que han tenido una gran significación para la historia de Corrientes. Bueno, y este es otro de los espacios, la retreta, donde tiene una vista privilegiada de toda la superficie de la plaza. Así es, la retreta es un lugar muy especial. Este lugar hoy restaurado y puesto a nuevo, puesto en valor como uno de los espacios históricos de la ciudad, podríamos decir que es uno de los lugares más significativos de la plaza. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque la retreta era el lugar donde se instalaba la banda de música de la policía, claro, o una banda militar, sí, para interpretar la retreta los domingos a la tarde. Claro. Era una costumbre muy del siglo XIX que durante la tarde de los domingos se instalaba acá la banda y tocaba la retreta. Simbolizaba como un escenario. Es un escenario. Para que toda la gente la pueda Es un escenario que está elevado sobre el nivel de la plaza para que todo el mundo lo pueda ver. La gente recorría como una costumbre de la sociedad, era un uso y costumbre muy propio del siglo XIX. La gente recorría la plaza por la tarde, sí, haciendo un paseo. Las niñas que eran casaderas, claro, aquellas que estaban en edad de merecer. Claro, de buscar su candidato, su futuro marido. Era el lugar ideal para encontrarlo. Para encontrar el candidato. Entonces caminaban por acá, siempre acompañadas de su madre o de sus tías, claro, y en eso escuchaban la banda militar. En tiempos de la Triple Alianza era una orden de Francisco Solano López, que durante la ocupación paraguaya de la ciudad en 1865, la banda tenía que tocar retreta todos los días en la plaza. Por lo tanto, se utilizaba esta retreta, claro, todos los días en aquel momento. Después y durante todo el siglo XIX esa costumbre se mantuvo. A la hora de la misa vespertina, cuando las señoras de la época caminaban por la plaza haciendo su paseo, escuchaban la retreta. Qué linda costumbre, me encantó. ¿Seguimos recorriendo? Seguimos recorriendo y conocemos otros espacios de la plaza. Y ahora vamos a ver algo muy lindo, el arrío de la bandera con el protocolo de los cazadores correntinos, nuestro ejército histórico. Todos los días a las 18 horas. Todos los días a las 18. A las 8:30 de la mañana el izamiento, claro, se iza, y a las 18 el arrío. Perfecto, vamos a ver ese espectáculo.
maravillosa esquina donde tenemos a la imponente Iglesia Merced y este edificio magnífico de la Escuela Sarmiento. Así es, la Escuela Sarmiento podríamos decir que es gemela con la Escuela número 1 Manuel Belgrano, ¿no? La Escuela número 1 y la Escuela número 2. Son de la misma época, finales del siglo XIX, fueron inauguradas al mismo tiempo en 1897, las dos obra del gran ingeniero Juan Coll. Y la Iglesia de la Merced es el tercer edificio que en el mismo solar es construido como iglesia de Nuestra Señora de la Merced. La primitiva iglesia de los mercedarios es una construcción colonial que hoy ya no existe, que fue demolida para construirse después una segunda edificación en el siglo XIX. Exactamente. Esa segunda edificación... Mucho tiempo fue el edificio más alto. Exactamente. Esa segunda edificación del siglo XIX fue después reconstruida por los franciscanos cuando llegaron en 1857, y este edificio, haciendo referencia, como decís vos, a la torre más alta de la ciudad, la torre del campanario de la Iglesia de la Merced, se construye a partir de 1900. Terminada la obra en 1905, se colgaron las campanas, se subieron las campanas hacia 1905 cuando finaliza la obra. Esta fachada y campanario de la Iglesia de la Merced se hace sobre un proyecto del ingeniero Juan Coll con dirección de obra de Fray Filiberto Bocchio, que fue un fraile que estuvo a cargo de la reconstrucción del templo hacia principios del siglo. Magnífico. Realmente se acerca para disfrutar con esta plaza renovado, con este monumento histórico nacional. Así es, monumento histórico nacional desde 1989, sí, por decreto presidencial. Esto se considera área monumental, ya que no solo la plaza, sino todo el conjunto arquitectónico de su entorno constituye el monumento histórico nacional. Fue declarado en su conjunto, ¿no? También incluye esa declaratoria a la bajada de la calle Buenos Aires, ¿no? Esos edificios históricos de la bajada de la calle Buenos Aires hasta el río están incluidos dentro de la declaratoria de Monumento Histórico Nacional. Y de hecho los edificios que la contienen, que la rodean, también fueron intervenidos en este proceso de restauración. Es así. La plaza adquiere esta fisonomía, esta morfología que hoy conocemos hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Los edificios más antiguos son de finales del siglo XIX. El más antiguo de todo este entorno es la Casa Meca, que es de finales del siglo XVIII, es el más antiguo, ¿no? La Casa Meca es uno de los testimonios de la arquitectura colonial en nuestra ciudad. Es tan antigua como la Casa Martínez o como Casa Molinas, ¿no es cierto? Pero en este entorno que hoy conocemos están la Casa de Gobierno, el Palacio de la Legislatura, la Casa Cabral, hoy Ministerio de Seguridad, todos de fines del siglo XIX. Ya a principios del siglo XX encontramos a la jefatura de policía, ¿no? Que es de alguna manera gemela, podríamos decir, con el Palacio de la Legislatura, los dos de 1907. En esta cuadra encontramos ya a principios del siglo XX a el Petit Hotel de la familia Bedoya, hoy rectorado de la Universidad Nacional del Nordeste, que es de 1921 y está cumpliendo su centenario en este año. La esquina, que hoy es el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la provincia, fue el antiguo Club Progreso, construido hacia finales del siglo XIX.
El Palacio San Martín, hoy sede del Ministerio de Economía y Hacienda de la provincia, es de 1950 y es obra de un gran arquitecto que fue Miguel Rojas, el arquitecto Miguel Rojas. Hacia allá, en la otra cuadra, podemos encontrar a la esquina de la casa de la familia Alsina. Esa esquina de doble piso fue la casa de una de las cautivas. De ahí la tomaron prisionera a Carmen Ferré Atienza de Alsina, aquella noche de 1865. De manera que toda esta plaza está en su entorno, de alguna manera recorriendo la historia de Corrientes, ¿no es cierto? Caminar por esta plaza es como caminar en una hoja de ruta por la misma historia claro, de nuestra ciudad, ¿no es cierto? Exactamente, y hoy renovada y la verdad con detalles exquisitos. Con detalles de muy buen gusto, puesta en valor con la tecnología de este siglo XXI, pero para preservar esta construcción y esta puesta en valor que nos remonta a los primeros siglos de la ciudad. Muchas gracias. Gracias por este recorrido, porque de alguna manera estamos conociendo algo de la historia rica de la Plaza 25 de Mayo, vinculada a la fundación y a los primeros siglos de la colonia.